Ay, mi querida Hortensia Contreras, nuestra historiadora de cabecera, pues ya acabó un mes más. Estamos ya terminando agosto y pues yo te doy la más cordial bienvenida, deseosa de escucharte el día de hoy, pero deseosa de escucharte el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, Silvia, muy bien, lista para estar con retos femeninos y para trabajar este gran personaje. Oye, pues sí, como lo platicamos, hoy vamos a hablar de otra de las mujeres mexicanas destacadas en el arte del siglo XX, que por cierto, hoy es la última de estas mujeres que vamos a presentar. Ya vi con Hortensia y le vamos a dar un giro para tener pues la historia de muchos lugares, de otros personajes, porque la verdad que todo lo que tú manejas, mi querida Hortensia, eres un cúmulo como si fueras una enciclopedia, lo cual me encanta. Y bueno, hoy con Pita Amor, que hasta donde yo sé, pues es esta famosa poeta mexicana de los años 50, una mujer de contrastes, caprichosa y vanidosa, muy hermosa y profundamente enamorada de sí misma, que me tocó verla cuando yo era muy joven, deambulando en algunas ocasiones por las calles. ¿Qué nos cuentas? Por las calles de la zona rosa, que era su lugar, era su territorio. Entonces, mira, Rita Amor es Guadalupe Amor. Ella nace en la Ciudad de México y muere en la Ciudad de México, ya muy vieja, ya muy desgastada, y ya muy en su mundo. Ella se va perdiendo en todo este proceso, ¿no? Pero es una mujer que de joven fue muy hermosa y que ella aprovechó esa belleza, pero lo que realmente la hizo destacar fue su poesía. Es una gran poeta, ¿no? Los especialistas y las gentes que vivieron con ella en su época de poesía, pues fueron los grandes escritores y los grandes pintores y las gentes enormes de la época del México, de la Belle Époque, del México de los años 40, ¿no? Ella fue amiga y fue retratada por Diego Rivera, por Siqueiros, era amiga de Tamayo, era amiga de María Izquierdo, era amiga de Frida, por supuesto. O sea, conocía a todo este mundo, este mundillo tan, tan intenso que vivió el México de mediados del siglo pasado, ¿no? Que vivió una época hermosa. Y entonces esta mujer se dedicó a escribir y se dedicó a escribir poesía, era versificadora. Y además de versificar ella, también eh, declamaba, y era una mujer, ahora sí que vamos a decir lo que se diría en aquel entonces, era una mujer pública, y no me refiero a que era una puta, pero era una mujer que se exponía al público. Cuentan las malas lenguas y los chismes que a ella le gustaba mucho ir al ballet, ir a la ópera en Bellas Artes. Entonces, saliendo de la función, pues se iban a diferentes lugares, a cafés o a bares en la zona rosa, o a la ópera. Ellos iban mucho al bar La Ópera, el que está el 5 de mayo. Y a ella le encantaba ir con pieles, ¿no? Con abrigos de piel, que le rozaban su piel tersa y suave, decía ella. Y esto, y de repente le entraba eh, la vena poética y se subía a las mesas y se sacaba el abrigo y se mostraba cuál esplendorosa que era, ¿no? Solía cubrir su cuerpo además con joyas y le gustaba vestir ropa de gasa, ropa muy sencilla y a veces ni siquiera eso. Entonces de repente aquella mujer hermosísima, cargada de joyas, con un abrigo de pieles, empezaba a declamar poesía propia o poesía de sus autores predilectos. Entonces imagínense lo que era ver a una mujer tan hermosa, desnuda, plagada de joyas y declamando a San Juan de la Cruz, o a Santa Teresa de Jesús, o a Sor Juana, o a García Lorca, ¿no? O sea, era como una especie de manantial del que brotaba todo. Y entonces, ver aquel personaje en medio de un restaurante, de gentes comiendo y bebiendo, pues de repente aquello se hacía un silencio, porque como una visión, ¿no? Espeluznante. Y yo me acuerdo que mucha gente
de esa época, gente joven en ese momento, estamos hablando de los años 40, 50, en esa década, ella fue desbordante, ¿no? Después pasaron muchas cosas, ella pasó en su vida una cosa terrible mientras escribía y se exhibía. Ella empezó a escribir poesía relativamente tarde, porque ella publicó su primer poemario, que se llama Yo soy mi propia casa, lo publicó ya cuando casi cumplía 30 años, ¿no? Pero eh, mientras esto, ella vertía en su poesía una serie de dudas sobre la existencia de Dios, otras dudas de carácter muy existencial, ¿no? Y, y bueno, finalmente con todo esto y con su talante y con su descaro, digamos, pues se la consideraba desde entonces como la precursora de la liberación sexual femenina en México. Y mira que para eso hay que tener agallas, inclusive hasta nuestros días, porque todavía no somos capaces de liberarnos de una serie eh, de muros que nos detienen, ¿no? A las mujeres a ser libres y a ser expresivas de nuestra vocación, sea cual sea la vocación, sea en la pintura, sea en la poesía, sea en la música, ¿no? Entonces, ella, muy joven, buscó primero, haciendo gala de su belleza, pues buscó trabajar en el cine, en el teatro, pero realmente no tuvo éxito porque no destacó en ninguna de las empresas en las que se involucró. Y entonces, finalmente, un día que estaba ahí solita sin hacer nada, esto se encuentra en un bar de la zona rosa, por supuesto, con una servilleta, ¿no? Y con el lápiz con el que se pintaba los ojos, que mira que se los pintaba mucho, escribió, escribió su primer verso, ¿sí? Las primeras líneas de su primer verso, donde dice, casa redonda tenía, de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía, de irrespirable ansiedad. Esas son las primeras palabras de Pitamor, que describían perfectamente a esta Pita que iba a exponerse al mundo en en sus oscuridades y en sus luminosidades. Decían sus amigos que Pita en los oscuros era hasta borrascosa y terrible y asustaba al más parado, ¿no? Pero en sus claros era profundamente luminosa también. Entonces, después de publicar su primer poemario, ella siguió publicando hasta que en 1961, ella fue madre soltera, tuvo un chiquito que se llamó Manuel, y ella en sus giras que hacía para programar y para promover sus poemarios, pues dejaba al niño, un niño chiquito de 2 años, un poquito menos de 2 años, lo dejaba a cargo de una hermana de ella. Y pues aquí hubo un accidente terrible y el bebito murió ahogado. Se ahogó en la casa de la tía y cuando le avisaron a Pita, Pita enloqueció completamente. Entonces, este accidente la hizo retraerse y la hizo esconderse por varios años. Casi 10 años estuvo alejada de todo y no volvió sino hasta los años 70, ya vieja, ya cansada y muy dolida, ¿no? Entonces, pero poco a poco volvió a la prensa, volvió a los escaparates, pero nunca ya volvió con la fuerza que tuvo en los años 50, ¿no? Pero siempre conservó su desparpajo, eso sí lo conservó. Decían sus biógrafos y la gente que la conocía cercanamente, decían, no tenía pelos en la lengua, ¿sí? Ella decía lo que pensaba, fuera destructivo o hiriente, o halagüeño también, ¿no? Tenía dos cosas muy impresionantes, además de su talento artístico, ¿no? Una memoria privilegiada, ¿sí? Nunca se equivocaba al recitar a sus poetas preferidos, ¿no? Que eran básicamente los clásicos españoles.
y también su fuerza y su agudeza mental. No dejaba títere con cabeza. O sea, no paraba delante de nada y si tenía que decirte algo a la cara, te lo decía con pelos y señales, ¿no? Era terrible. Eh, y uno de sus biógrafos, que vino a hacer un estudio profundo de la personalidad de Doña Pita, cuando ya Doña Pita era vieja, él definió su poesía como una poesía autorreflexiva, ¿no? Eh, y que puede que esté ya llegando ahora. Si lo promovemos, si la movemos, si la hacemos visible otra vez, que después de la fridomanía que tanto nos ha golpeado las últimas décadas, empecemos con la pitamanía. Creo que sería muy sano para todos y para todas las mexicanas, porque es una obra cargada de amor, de una mujer que se llamaba Guadalupe Amor, ¿no? Era un huracán difícil de soportar, ¿no? Pero a quien todo el mundo quería, porque todo el mundo la adoraba, ¿no? Y sigue diciendo su biógrafo, ¿no? No, todos tenemos claroscuros, ¿no? Pero en Pita fueron extremosos, ¿sí? Difícilmente en su época alguien conociera a alguien más a la que le valiera absolutamente nada lo que pensaran de ella. No. Y esto lo afirma uno de sus parientes cercanos, Eduardo Sepúlveda Amor, ¿no? Quien muestra un gran cariño por su tía Pita, ¿no? Finalmente, la poeta logró traspasar las fronteras de México, se la conoció en España, se la conoció en América del Sur, tuvo contactos con muchos creadores y muchos poetas del mundo latinoamericano y finalmente eh, se cambia de casa, pierde todas las posibilidades de sobrevivir con una economía totalmente decadente y triste. Eh, y entonces ella se cambia de casa y se va a vivir a un pisito pequeñitito del edificio Vizcaya. El edificio Vizcaya es un edificio, pues, muy prestigioso que está en las calles de Bucareli, muy cerquita de la glorietita del reloj chino. Y el edificio Vizcaya es así como emblemático de las calles de Bucareli, junto con las callecitas que hacen espejo con Vizcaya, que son las casas del Buen Tono, que están entre Abraham González y Bucareli. Entonces, ella terminó yéndose por el cariño y la admiración de uno de sus amigos que tenía varios apartamentos en el Vizcaya. Entonces, ahora sí que le prestó uno, al cual ella pagaba la renta cuando podía y como podía. Y se fue haciendo la dama de los gatos. Ella fue recogiendo gatos y vivían con ella todos los gatos que deambulaban por el edificio Vizcaya, ¿no? Entonces, el cuadro debe de haber sido una locura. Entonces, luego salía para irse a buscar clientes, gentes a los que les vendía sus poemas. Y de repente se ponía en medio de una calle o en algún bar que conseguía que alguien la invitara a un drink en un bar de la zona rosa. Y su bebida preferida eran las medias de seda. Entonces ella siempre pedía medias de seda y se ponía a recitar. Entonces, si percibía que a alguien le interesaba lo que estaba diciendo, se acercaba, le decía, si te gustó, toma. Y entonces la persona pues cogía el papel, el documento, y le decía gracias. Y gracias, pero son 20 pesos. Y dependiendo de cómo veía el personaje, o le pedía 20 pesos o le pedía 40 pesos por el poema, ¿no? Un personaje de verdad de lo más estrambótico, pero yo creo que también de lo más sublime, ¿no? Y como dices tú, Silvia, yo creo que algunos en nuestra niñez o nuestra primera juventud nos tocó verla deambular por la zona rosa. Todavía cuando nosotros teníamos, no sé, 12, 13 años,
que ya nos atrevíamos a ir a la zona rosa a tomar un café, veíamos a la señora de las flores en la cabeza deambular. Y claro, no teníamos idea quién era. La señora loca de la zona rosa, ¿no? Porque así le decían todos. Pero finalmente fue un personaje único que murió el 8 de mayo del año 2000, ¿no? Sin perder ni un ápice de su egocentrismo, de su vanidad, de la seguridad que la caracterizó siempre, ¿no? Y entonces decía, y todo morirá cuando yo muera, imposible pensar de otra manera. Y al final, amigos y críticos, ¿no? Dejan variadas definiciones de esta gran poeta, ¿no? Y entonces decían, el mismo Sepúlveda decía, nunca he conocido persona más surrealista, personaje único, con una total libertad, una especie de emperatriz de México, un concierto perfecto de pasión, talento e inteligencia. La loca más cuerda que hubiéramos podido todos conocer en este país. Y todos coinciden en hablar del remolino, de la belleza y el talento que fue Pita Amor. Y Pita Amor, ella misma se define en un pequeño recital donde habla de sí misma y habla de sus poetas preferidos. Y dice así, con esto cerramos hoy a Doña Pita. Dice, Shakespeare me llamó genial, Lope de Vega infinita, Calderón bruja maldita, y Fray Luis la episcopal, Quevedo grande e inmortal, y Góngora la contrita, Sor Juana monja inédita, y Becker la mayoral, Rubén Darío la hemorragia, la hechicera de la magia, Machado la alucinante, Villa Urrutia enajenante, García Lorca la grandiosa, y yo me llamé la diosa. Así sea. Ese es Pitamor, a grandes, grandes rasgos. Ahora hay que leerla. Yo trabajé muy joven en Amberes 14, que era Aroesti, Woodhouse y Asociados. Y Carlos Ajá, Aroesti, que era un gran creativo, un gran copy, era amigo de Pita. Y entonces siempre seguramente. nos salíamos caminando para ir a comer a algún lado y Pita era de gritos a la mitad de la calle, como bien le Sí, decía, claro. su abrigo, bueno, se ponía sombreros antiguos, sí era Sí, muy locochona, te llamaba mucho la atención. Yo llegué a apreciarla mucho porque Carlos realmente le tenía un gran cariño y claro, siempre la apoyaba porque sí me decía que estaba pues muy falta de dinero y claro, tenía, bueno, pues mucho talento. Imagínate un creativo, pues viendo a otra creativa, que a final de cuentas claro, es una creativa. claro. Entonces yo sí tengo, a mí me tocó varias ocasiones, varias, ¿eh? Verla, nunca como que me acerqué mucho, pero sí me tocó, gracias a Carlos, interactuar con ella. Qué padre, mi Sí, querido porque Ortega. decían que era una viejita que daba miedo, porque soltaba bastonazos sin ton ni son. Y además vestida toda loca, o sea, Sí, sí, claro, sí te claro. llamaba la atención, normalmente de oscuro. Sí, 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 sí. Y con sus sombreros llenos de flores de papel. Sí, O sea, muy locochona. Pero bueno, descansa pero, en paz. pero de verdad, cuando uno se asoma a su poesía, entonces la misma imagen se te pierde y te puedes imaginar a una de las mujeres más bellas del México del siglo pasado. No, pero además de todo, nos dejó sus poemas. Claro, Eso es maravilloso. O sea, te vas en cuerpo, pero te quedas con toda tu obra. Ojalá que claro. la lean, ojalá que la conozcan más a fondo, vale la pena. Vale la pena. Y bueno, mi querida Hortensia, llegó el momento de despedirnos hoy, pero Okay. vamos a invitarlas a todas y a todos a que nos acompañen el último miércoles de septiembre en otro cafecito, que la verdad que mi café me supo delicioso, pero dormir, de historia. Y Sí, yo sí te quiero preguntar, ¿qué nos vas a contar? Ya que como terminamos la serie de mujeres mexicanas destacadas en el arte del siglo XX, que pueden seguirte en todas tus redes sociales, un ataque de historia,
para que cuando des el taller más a profundidad de cada una de estos maravillosos personajes, lo puedan tomar. ¿Qué se nos va a abrir gracias a ti en los próximos programas? En los próximos programas yo quiero rescatar también figuras del ámbito de la investigación, no solamente de la creación plástica, sino también acercarnos a los creadores musicales, Ay, qué padre. acercarnos también un poco a, a los grandes maestros de la palabra del siglo pasado, ¿no? Que son, pues, Carlos Fuentes, Muchos. Juan Rulfo, Octavio Paz, José Revueltas, García todas Márquez. estas grandes figuras que también están ahí y que tenemos que rescatar, ¿no? De un olvido que solamente la publicidad y la comercialización ha hecho que algunos se mantengan en el candelero, pero con muchos otros están dejados de lado. Entonces vamos a trabajar con ellos porque México, de verdad, el siglo XX fue un semillero de talento, de belleza, de cosas extraordinarias y de actores extraordinarios. Me encanta. Entonces, pues hay que trabajar todo eso. Pero la próxima sesión, la de septiembre, la voy a enfocar en un arquetipo, no en un personaje. Maravilloso. ¿Ok? Maravilloso. Y además darle visibilidad a todos estos personajes que, como siempre le hemos comentado, cuando uno se mete en la cultura, en la historia, pero hechos reales, personajes de carne y hueso, que es fascinante, pues uno llega un momento en el que tiene tema para hablar, tema para discutir, y cambias totalmente tu forma de visualizar muchas cosas. El arte enriquece. Así que yo te agradezco mucho, mi querida Hortensia. Síganla, Un Ataque de Historia. Han estado apareciendo sus redes sociales durante el programa. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y compártanlo. Hay que sonar la campanita para que entonces todos nuestros estrenos les esté avisando y no se pierda ninguno. Gracias, mi querida Hortensia. Ok, Silvia, muchas gracias. Mando un abrazo muy grande, espero verte muy pronto, porque disfruto tanto, tanto verte, todo lo que nos compartes siempre y estas visitas guiadas maravillosas que organizas, bueno, para mí son el mejor regalo. Te mando un abrazo grandote. Mil gracias y Cuídate. gracias a todo tu auditorio y aquí estamos. Gracias.